Cuando hay algún cambio en las cifras, por ejemplo, es muy interesante. Yo les tengo preparado un ejercicio al final de la clase. Es muy interesante analizar qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay un cambio en el valor del cargo variable por unidad. ¿O qué pasa si, por ejemplo, ese gran total de costos fijos cambiara? ¿Qué pasaría si aumenta? ¿O qué pasaría si, por ejemplo, hay un cambio en el precio de venta por unidad? Entonces, por eso es que se conoce más como análisis de la relación costo-volumen-utilidad, porque es muy interesante darnos cuenta de qué es lo que pasa con estos tres elementos. Entonces, ustedes el día martes se dieron cuenta de que se tienen que usar estas fórmulas. De hecho, pues supieron que el punto de equilibrio es un nivel en el cual no hay ganancias, pero tampoco hay pérdidas. Entonces, recuperamos cabalmente todos los costos y gastos y es como se dice comúnmente, estamos tablas, se dice, ¿verdad? Quisiera saber si me están escuchando bien y si están viendo mi pantalla. Sí, licenciada, se escucha perfectamente. Entonces, de esta presentación yo quiero retomar algunas cosas solo para recalcarlas, porque no es mi intención volver a explicar todo lo que explicó Afner el martes con las fórmulas. Bueno, yo les quiero revelar un secreto. Cuando nos piden calcular el punto de equilibrio, yo puedo calcular el punto de equilibrio por unidades o en unidades y solamente utilizar la primera fórmula. Entonces, acá yo obtengo 36,775 productos y ya solamente con tomar ese resultado y multiplicarlo por los 50 quetzales, que es el precio de venta por unidad, yo ya llego al punto de equilibrio monetario, que es de 1,838,750 quetzales. Entonces, eso ustedes lo pueden verificar en este mismo momento. 36,775 por 50 quetzales y obtienen 1,838,750 quetzales sin necesidad de aplicar pues esta segunda fórmula, ¿verdad? Sin que sea algo obligado el tener que aplicar la fórmula del punto de equilibrio en quetzales. Si yo vendiera 36,774 productos, tengo pérdida. Bueno, quizás es una pérdida muy chiquita, pero es pérdida. Si yo vendo 36,775 productos, ya no tengo pérdida, pero tampoco voy a tener ganancia. Lo que va a ocurrir es que exactamente recuperaría todos mis costos y gastos. Y si de pronto ya puedo vender 36,776 productos, allí ya voy a ver una ganancia, que también podría ser muy pequeñita, pero bueno, ya es una ganancia, ya es un valor positivo. Es muy importante que nosotros podamos saber cuál es ese nivel de producción y de ventas presupuestado. No en todos los ejercicios se les brinda, pero generalmente sí se les brinda y es muy importante tomar eso en consideración. ¿A qué me refiero? A las 80,000 unidades. Bueno, ¿y por qué aparecieron 80,000 unidades allí? ¿Cómo fue que se nos ocurrió?
Bueno, pues la información es que la empresa tiene establecida la meta de producir y vender 80,000 productos para el próximo año. Entonces, ese es el presupuesto de ventas o de producción y de ventas, si lo queremos ver así. Y ¿para qué nos va a servir esta información? Bueno, en primer lugar, porque obviamente no podemos tener un presupuesto que esté por debajo del punto de equilibrio. Ya vimos que el punto de equilibrio está en 36,775 unidades, si no mal recuerdo. Entonces, me parece bien que nosotros querramos vender 80,000 unidades, porque es una cantidad que está por encima del punto de equilibrio. Lo malo sería de que el presupuesto que hubiesen elaborado dijera 20,000 unidades, por ejemplo. Entonces, si tenemos la meta de vender 20,000 unidades, estamos mal porque lo que vamos a obtener son pérdidas. Ni siquiera vamos a recuperar todos los costos y gastos si vendemos 20,000 unidades. Entonces, por una parte, es muy bueno hacer la comparación para saber si estamos congruentes nuestro presupuesto con el punto de equilibrio, ¿verdad? Que obviamente tiene que ser mayor la cantidad de unidades del presupuesto con respecto al punto de equilibrio calculado. Eh, si ustedes están preguntando cómo podemos calcular ese presupuesto o cómo podemos estar seguros de que 80,000 unidades es una cantidad adecuada a presupuestar, la respuesta estaría en el curso de Administración Financiera 3. Les comento que Administración Financiera 3 es un curso que aborda todo el sistema presupuestario de una empresa. Por lo tanto, yo no me voy a extender en ese tema, ¿verdad? Solo decirles de que sí es muy bueno tener el dato del nivel de ventas o de producción y de ventas presupuestado para hacer esa comparación. Y otra cosa súper importante es que las 80,000 unidades que aparecen allí debiera de ser nuestro límite superior en la gráfica. Es decir, debería de ser nuestra meta a alcanzar. Entonces, al momento de que ustedes hagan su rango, lo ideal es que ese rango llegue hasta 80,000 unidades porque ese es el nivel que se quiere alcanzar. No siempre en todos los ejercicios les van a dar ese presupuesto de unidades, pero es muy bueno que lo den, porque precisamente eso nos ayuda a establecer de mejor manera nuestro rango. Entonces, acá tenemos ya determinado un ingreso por ventas presupuestado y un costo total presupuestado, ¿verdad? Que sería prácticamente nuestro límite superior en la gráfica. Ahora, con respecto a la gráfica en sí, me han preguntado en algunas ocasiones cómo poder determinar el rango, porque no hay, quiero ser muy sincera, no hay aquí como que una regla muy establecida para que ustedes lo determinen. No, yo no les impongo cómo tiene que ser el rango, pero sí les doy algunas sugerencias. En primer lugar, lo que acabo de decir, que si nos están dando un nivel de producción y de ventas presupuestado, que en este caso son 80,000 productos,
que esos 80,000 productos aparezcan efectivamente como el último renglón, si ustedes se dan cuenta, es nuestro límite superior. Aquí está abajo. Entonces, es a lo que pretendemos llegar. Entonces, sí es muy bueno que este presupuesto aparezca en mi rango como mi límite superior, como mi último renglón en mi tabla. Otra situación es que no nos olvidemos de que el valor de los costos fijos se tiene que graficar, tiene que aparecer dentro de la gráfica una línea que se va a llamar costos fijos o cargos fijos. Y si bien es cierto, ahorita estamos hablando de la línea de ingresos por ventas, tiene que ser un rango que también me permita poder trazar la línea del cargo fijo, porque fíjense que a veces ustedes tal vez no me lo van a creer, pero a veces se tienen problemas con eso. A veces hay estudiantes que me dicen, pues no sé qué fue lo que me ocurrió, pero al hacer mi rango no contemplé los cargos fijos y entonces no tengo cómo mostrarlos en la gráfica, no hay cómo meterlos, no hay cómo colocar esa línea de cargos fijos. Entonces, ¿qué puede provocar ese error? Bueno, voy a retroceder acá para que recordemos que los costos fijos tienen un valor de 735,500 quetzales. Eso sin importar cuántas unidades se produzcan o se vendan. Siempre van a ser 735,500 quetzales. Aunque solo fuera un producto el que se llegara a vender, son 735,500 quetzales de costos fijos. Entonces, este valor de costo fijo tiene que aparecer en la gráfica, tiene que mostrarse en la gráfica. Ustedes saben que es una línea horizontal que va paralela al eje horizontal, de hecho, ¿verdad? Al eje en donde colocamos las unidades. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes estén analizando este cuadro, o sea, su rango, es muy importante que ustedes le den un vistazo a esta tercera columna que tiene valores monetarios y que ustedes se den cuenta de que sí pueden incluir, perdón, los 735,500 quetzales de cargos fijos en este rango. Y efectivamente sí, sí hay lugar porque estamos arrancando de 250,000 quetzales y estamos finalizando en 4 millones de quetzales. Obviamente yo sé que estos son ingresos. Ustedes podrían decirme, bueno, ahí no estamos hablando de costos, es cierto. Pero lo que sucede es que todos estos valores van a aparecer en el eje vertical. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a mí se me ocurriera comenzar mi rango a partir de 20,000 unidades? Si yo dijera, quiero comenzar de 20,000 unidades, me puedo ir de 5,000 en 5,000 o de 10,000 en 10,000, como yo quiera, pero voy a comenzar en 20,000 unidades. Si yo comienzo acá con 20,000 unidades, que significarían 1,000,000 de quetzales de ingresos por ventas, cuando yo esté queriendo colocar mi línea de cargos fijos en la gráfica, no voy a poder. No voy a poder, no voy a tener el espacio para poder incluir esos 735,500 quetzales de cargos fijos.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay quienes los meten a la fuerza y ya la gráfica se ve mal. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, bueno, acá sí está contemplado, de hecho es la primera línea que se mira marcada de color rojo, la línea de los costos fijos, como ustedes se dan cuenta, es horizontal y va paralela al eje horizontal, valga la redundancia. Y entonces, a mí acá sí me dio el espacio para marcarla. Pero, ¿qué hubiese pasado si yo comienzo acá mi rango en 20,000 unidades, que significarían 1,000,000 de quetzales, si no estoy mal? Ya no tengo cómo incluir la línea o marcar la línea del costo fijo, y entonces hay estudiantes que andan pues allí un poquito, ustedes saben muy bien que en el examen el tiempo es muy limitado, entonces se ponen a ver eh, cómo la incluyen. Entonces, si la incluyen hacia la fuerza, que tal vez está hasta por aquí abajito, que apenas si se mira dónde está el costo fijo, pues es algo que ya no se ve bien, ¿verdad? Entonces tenemos que contemplar un rango que a mí me permita marcar la línea del costo fijo. Y otra sugerencia que les quiero dar es que tratemos de que, como ya el punto de equilibrio lo sabemos, porque ya lo hemos calculado mediante fórmula, entonces que tratemos de que nos quede como en medio. Cuando estamos haciendo nuestro rango, pues que nos quede aquí más o menos a la mitad para que se mire al centro, ¿verdad? Así que esas son las recomendaciones que les doy al establecer su rango. Realmente es a discreción de ustedes si se quieren ir de 5,000 en 5,000 o de 10,000 en 10,000 o de 2,000 en 2,000, como ustedes lo quieran hacer. Tampoco se aconseja un rango demasiado amplio porque se les volvería muy laborioso, se les volvería mucho trabajo un cuadro tan extenso. Y tampoco se aconseja un cuadro muy pequeño de solo unos 5 renglones o 4 renglones, porque entonces estaría también como que demasiado compacto todo, por decirlo de alguna forma. Entonces, que sea pues algo ni muy extenso ni tampoco muy estrecho, ¿verdad? Que sea un rango, digamos, normal, que se pueda ver la gráfica en el medio, porque ustedes se tienen que poner a ver la intersección de sus líneas. Entonces, esa intersección les tiene que quedar más o menos en el centro de la gráfica. Eso sería lo ideal. A veces hay una intersección del punto de equilibrio muy arriba, muy hasta arriba, o a veces está muy abajo, a veces está casi en el origen la intersección. Entonces eso tampoco se mira bien. No sé si hay alguna duda. No, Ok. licenciada, gracias. ¿Cómo marcamos los puntos? Bueno, ustedes se dieron cuenta de que para eso necesitamos de nuestras columnas primera y tercera, es decir, para 5,000 unidades, 250,000 quetzales, para 10,000 unidades, 500,000 quetzales y así sucesivamente, hasta llegar a 80,000 unidades, 4 millones de quetzales. Así es como se van marcando los puntos. No importan los colores. Acá pusimos la línea del costo fijo en color rojo y la línea de los ingresos por ventas está en un color azul.
La verdad es que no tiene importancia con qué color se van a hacer. Lo que sí es importante es que las hagan de diferente color para que se pueda apreciar bien la diferencia, ¿verdad? Y que les coloquen un nombre. Obviamente, colocarle costo total y colocarle el ingresos por ventas o ingreso total a dichas líneas. Con respecto a las columnas que necesitamos para el costo total, ustedes saben de que en esta tabla tendríamos que poner nuestra mirada en la primera columna y en la última. Claro, primero, pues tomando en consideración de que son 30 quetzales de costo variable por unidad que tendrían que multiplicarse por estas unidades de la primera columna para llegar a un total de costo variable al cual le tienen que sumar el total de costo fijo para llegar a su costo total. Perdón. Como ustedes observan, en la columna del total costo fijo siempre aparecen los 735,500 quetzales en todos los renglones. Eso jamás va a cambiar. Y pues eso significa de que, por ejemplo, para 5,000 unidades, que es en donde empezamos, serían 885,500 quetzales de costos totales. Hasta llegar a 80,000 unidades, un costo total de 3,135,500 quetzales, que eso pues tiene que coincidir obviamente con el presupuesto que se tiene de costos y gastos. Entonces, precisamente así es como se va a trazar la línea del costo total, que en este caso está de color verde. Y como ustedes se dieron cuenta, incluye los 735,500 quetzales de costos fijos. Entonces, quiero recalcar que la línea del costo total siempre va a iniciar a partir de la línea del costo fijo. La línea del costo total jamás van a ser del origen, jamás, sino que tendría que iniciar su recorrido sobre la línea del costo fijo. Y en este caso, pues la hemos marcado con color verde. Cabalmente en donde se intersectan las líneas de ingreso total y de costo total, que serían celeste y verde, allí está el punto de equilibrio. Ustedes saben muy bien que si yo trazo una línea, bueno, aquí está un poquitito como que más arriba, pero si yo busco la intersección exacta y desde allí trazo una línea hacia abajo, que en este caso es una línea punteada como color morado, yo tengo que encontrar aquí en este eje horizontal mi punto de equilibrio en unidades. Es decir, mis 36,775 creo que eran unidades. Y partiendo de la intersección hacia la izquierda, tengo que ir a encontrar en el eje vertical mi punto de equilibrio en valores monetarios, que si no mal recuerdo es de 1,000,000, uy, se me escapó, creo que es 1,838,000 y pico. Ustedes me harán Un el favor. millón 838,750. Muchísimas gracias, muy amable. 1,838,750. Entonces, lo tengo que encontrar acá en mi eje vertical. Porque la ventaja de esto es que nosotros ya hemos calculado el punto de equilibrio mediante fórmulas. Entonces, no es la gráfica la que me va a revelar
cuál es el punto de equilibrio, sino que, bueno, y podría ser también que yo lo quiera determinar de esa manera, pero el hecho es de que las fórmulas ya me han ayudado, ya las he utilizado para saber cuál es el punto de equilibrio, entonces acá únicamente me guío para eh, dejar hecha la gráfica de la mejor manera posible y que me quede establecido de que el punto de equilibrio es este que está acá. Eh, Todo lo que está en esta área superior, a partir de la intersección, todo lo que está entre las líneas azul y verde, es decir, entre las líneas de ingreso total y costo total, va a ser un área de utilidades. Y acá todo lo que esté de la intersección hacia abajo, entre las líneas siempre verde y azul o celeste, es el área de pérdidas. Les quiero decir que cuando toca hacer esto a mano, pues hay que tratar de utilizar papel cuadrícula o papel milimetrado para poder hacer esto de la manera más exacta posible, ¿verdad? Que tenga una buena presentación. Yo recuerdo que tal vez se van a reír con lo que voy a decir, pero recuerdo que en lo presencial yo varias veces llegaba con una gran regla. Yo tengo una regla, creo que todavía anda por ahí, bastante extensa. Con esa regla yo hacía la gráfica en el pizarrón, pero siempre procuraba llevar mi regla porque si me ponía a hacer esta gráfica a mano alzada, yo tenía problemas. Tenía problemas de que al trazar esta línea punteada de la intersección hacia abajo, no me coincidiera con el punto de equilibrio en unidades. Tal vez me resultaba cayendo en otro número completamente diferente al que yo necesitaba. Igual con respecto al punto de equilibrio en valores monetarios en este eje vertical, a mano alzada es muy difícil que quede bien. Así que por esa razón yo, bueno, y estoy hablando de una época en la cual tampoco podíamos proyectar la gráfica, ¿verdad? Les estoy hablando de varios años atrás. Entonces, sí, les comento esto porque a veces si la piden a mano, entonces uno tiene que procurar papel cuadrícula o papel milimetrado para hacerla de la mejor forma posible, ¿verdad? Bueno, y estas fórmulas que les explicaron el día martes, únicamente decirles que se tienen que aplicar cuando, por ejemplo, ya se tiene una idea de qué ganancia queremos obtener. Entonces, si ustedes son observadores, es la misma fórmula del punto de equilibrio, pero en la parte de arriba a los cargos fijos se le está sumando la utilidad, el valor de la utilidad SA. Entonces, es la única diferencia porque de ahí todo es igual. La parte de abajo de la fórmula es igual. Y entonces, si yo quiero ganar 800,000 quetzales, si quiero que esa sea mi ganancia operativa o utilidad operativa, entonces yo tengo que vender 3,838,750 quetzales. Y si ustedes quieren saber cuánto es esto en unidades, pues es muy fácil que únicamente dividan 3,838,750 quetzales entre 50 quetzales, que es el precio de venta por unidad, y estoy segura que llegan a 76,775 productos. Entonces, esto no es un resultado de punto de equilibrio
De hecho, es un resultado que tiene que estar por encima del punto de equilibrio porque es una cantidad de productos con la cual yo voy a poder obtener 800,000 quetzales si los vendo, si vendo los 76,775 productos. Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a esto, pero eh, yo estoy muy rápido avanzando porque ya lo vieron el martes. Y acá es al revés. Con esta fórmula es completamente al revés. A mí me están diciendo cuál va a ser mi ganancia si se pueden vender 3,838,750 quetzales. Si ese es mi nivel de ventas o mis ingresos totales, ¿cuál va a ser mi utilidad? Entonces ahí me lo están planteando completamente al contrario y entonces al aplicar esta fórmula me doy cuenta de que yo estaría ganando 800,000 quetzales si puedo vender 3,838,750 quetzales. Yo les tengo otra presentación acá que también se las voy a compartir sobre el punto de equilibrio. Les quiero mostrar este otro ejemplo siempre con respecto a este mismo tema. Y bueno, acá les estoy mencionando de que el punto de equilibrio pues es precisamente ese nivel en el cual no hay ni ganancias ni pérdidas. Ya ustedes lo podrán leer más tranquilamente en casa. Es una igualdad, ¿verdad? Porque todo lo que ingresa es exactamente lo que se desembolsa, todos los costos y gastos en que incurrimos. Ahora, a mí me gusta este ejemplo porque les presentan alguna información de manera diferente. Entonces, bueno, acá les dicen de que habría equilibrio, por ejemplo, si tenemos 20,000 quetzales de ingresos y cabal 20,000 quetzales de costos y gastos. Allí hay un equilibrio. Pero me gusta, les voy a mostrar esto. Esto me gusta porque a veces puede causarnos un susto ver costos variables totales. ¿Pero qué es eso? Bueno, acá nos están diciendo el presupuesto que hay de costos variables, pero para 500,000 unidades. O sea, nos tienen que decir para cuántas unidades es este presupuesto. Y eso ya nos tranquiliza. Porque si a mí me dicen son 3,300,000 quetzales por costo de materia prima y solo me dicen eso, sí me puedo asustar. Porque yo diría, bueno, necesito un valor por unidad, necesito un costo variable por unidad. Igual si me dicen, pues es 1,400,000 quetzales de costos por mano de obra, o son 300,000 quetzales de costos indirectos de fabricación variables, y no me están dando datos por unidad, yo me puedo preocupar. Incluso si me dijeran, el total de cargos variables es de 5 millones de quetzales y no me dicen nada más, eso me crearía a mí una gran preocupación porque diría, ¿cómo hago para saber cuál es el costo variable por unidad? Bueno, acá ustedes se van a dar cuenta de que solo es de dividir los 5 millones de quetzales de total de cargos variables entre 500,000 productos, porque de hecho es un presupuesto establecido para 500,000 productos. Y ya al hacer la división, voy a saber cuál es mi cargo variable por unidad. ¿De cuánto sería? Pregunto. ¿Cuál sería ese total de cargo variable por unidad?
10 quetzales. 10 quetzales, exactamente, así es. Muchísimas gracias. Porque dividimos 5 millones entre 500,000 productos. Perfecto. Aquí me están dando los cargos fijos, pues desglosados, podríamos decir, en una lista. Con el tema del punto de equilibrio, quiero que ustedes estén muy claros, por favor, de que se abarca no solamente lo que corresponde a producción, sino también a las otras áreas de la empresa. Incluso regresando acá a esta imagen, si por ejemplo tuviésemos cargos variables en el área de ventas, también tendrían que estar considerados aquí. ¿Qué podría ser eso? Por ejemplo, una comisión sobre ventas. Si nos dijeran, bueno, se paga un quetzal, por decir un ejemplo, se paga un quetzal por cada producto que se venda. Esa es la comisión que se le paga a los vendedores de un quetzal por cada producto que vendan. Entonces, ese quetzal habría que agregarlo a ese total de cargo variable por unidad y ya no serían 10 quetzales, serían 11 quetzales. Entonces, lo que quiero decir es que cuando estamos hablando del punto de equilibrio, por favor, ya no piensen que solamente nos enfocamos al área de producción. Aquí entra todo. Entra producción, pero también todas esas áreas de administración general, de distribución y ventas del producto. Por eso ustedes miran acá publicidad, gastos administrativos, porque estamos también considerando todos los cargos fijos que hay en la empresa. No sé si hay alguna pregunta, porque creo que escuché. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Con los cargos variables, tengo una pregunta. Si no nos dan el total de unidades, ¿qué pasaría ahí? Ah, eso sería un dolor de cabeza. Ahí sí estaría yo preocupada porque no sabría cuál sería el cargo variable por unidad y entonces estaría pues un poquito en problemas para aplicar la fórmula. Sería de analizar toda la información que me den en el ejercicio porque en alguna parte de toda esa información tendría que haber algo que me indique cantidad de unidades. Entonces yo poder hacer esa división, ¿verdad? Porque sí sería complicado. Si yo no sé una cantidad de productos que se tiene previsto fabricar y vender, eh, no estaría nada fácil aplicar las fórmulas. Em, con respecto a los costos fijos, pues ahí no importa. Los costos fijos ustedes saben muy bien que no los necesitamos por unidad. Nosotros lo que necesitamos en cargos fijos es un gran total y acá pues ya está de 3,500,000 quetzales. Tengo el recuerdo de que sí existe, déjenme revisar, me gustó esa pregunta que me hicieron. Voy a revisar si hay alguna fórmula que me permita determinar el punto de equilibrio en esas condiciones, cuando tengo un global de cargos variables. Si la encuentro, se las comparto en Classroom, pero por lo que tengo ahorita, definitivamente no podría resolverlo, no tengo la fórmula adecuada para calcular el punto de equilibrio si me dan un gran total de costos variables. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, licenciada. Disculpe, ahí tengo una duda sobre lo que se está explicando. Sí, Cuando claro. dan costos variables, eh, se puede decir que tenemos lo que decía usted ahí
por cargos de ventas, Sí, sí, a ese incluye total, todo. a ese total le sacamos, lo dividimos entre las unidades para asignarle un valor ¿Sí? con costo fijo. Eh, no, es que mire, para los costos fijos o cargos fijos, no necesito un cargo fijo por unidad. La fórmula no me lo pide y de hecho tampoco es muy lógico porque los cargos fijos no tienen una relación estrecha con el acto de producir en sí. Entonces, los cargos fijos siempre los voy a encontrar así. Un gran total o puede ser una lista como esta, pero que me está revelando un gran total de 3.500.000 quetzales. Y así es como los uso en la fórmula, 3.500.000 quetzales. Mientras que con los costos variables, ahí sí voy a necesitar un costo variable o cargo variable por unidad. Esos no los puedo utilizar de esta manera. Yo no puedo poner 5 millones de quetzales en la fórmula. 5 millones de cargos variables totales. Eso no me sirve en la fórmula. Necesito un cargo variable por unidad. Entonces, por eso vamos a hacer la división de 5 millones de quetzales, que son cargos variables presupuestados para 500.000 unidades. Vamos a hacer la división de 5 millones de quetzales entre 500.000 unidades. De hecho, lo tenemos acá. Bueno, acá tenemos, pues sí, un total de 5 millones de quetzales de cargos variables y un total de 3.500.000 quetzales de cargos fijos. Como quien dice, mi presupuesto de costos totales es de 8.500.000. Ok, pero ya se van a dar ustedes cuenta de que los cargos fijos de 3.500.000 quetzales sí los usamos así. Pero los cargos variables de 5 millones de quetzales no los vamos a usar así, los vamos a usar por unidad. Acá, pues afortunadamente nos están diciendo el precio de venta por unidad, que es de 20 quetzales. Bueno, eso lo tienen que decir para que podamos también aplicar la fórmula. De hecho, nos ayuda con la cuestión del rango para ver lo de la gráfica, porque esto significa de que si yo he presupuestado 500.000 unidades, yo estoy teniendo como meta ingresos por ventas de 10 millones de quetzales. Esa es mi meta, vender 500.000 productos. Así que ese puede ser ya un dato importante a considerar en el rango. Es como que mi límite superior. ¿Hasta dónde va a llegar mi línea de ingresos? Va a llegar hasta 10 millones de quetzales. Ahora, quiero que vean esto. Aquí me vi en la obligación de dividir 5 millones de quetzales de cargos variables totales entre 500.000 productos y entonces acá mi cargo variable por unidad, como ya me lo había dicho la compañera, es de 10 quetzales. Por lo tanto, así es como lo voy a tener que utilizar en la fórmula. Ahí donde dice CV con un signo de interrogación, lo que voy a colocar son 10 quetzales. No sé si le respondo a su pregunta. Gracias, licenciada. Ok, entonces haciéndolo así, obtengo un punto de equilibrio de 350.000 unidades. Nótese, por favor, que no estoy teniendo necesidad de aplicar la fórmula del punto de equilibrio en valores monetarios, que también lo podría hacer si yo quisiera, pero realmente no es necesario porque como ya tengo el resultado del punto de equilibrio en unidades de 350.000,
Entonces solo multiplico 350,000 unidades por 20 quetzales, que es el precio de venta. Entonces ya sé que mi punto de equilibrio en valores monetarios va a ser de 7 millones de quetzales. Acá ustedes se van a dar cuenta de que para hacer la gráfica yo me simplifiqué muchísimo la vida. Quiero que vean este rango que tengo. Son únicamente 5 renglones. Se me ocurrió comenzar en 100,000 unidades y se me ocurrió ir de 100,000 en 100,000 hasta llegar a las 500,000 unidades, que es el presupuesto que se tiene establecido. Recuerden que acá nos han mencionado de que hay un presupuesto de ventas de 500,000 productos. Bueno, este rango a mí me hace sentir cómoda porque en primer lugar está permitiéndome perfectamente bien poder incluir la línea del costo fijo. Recordemos, ¿cuál es el total de cargos fijos? ¿Quién me puede decir cuál es el total de cargos fijos en este ejemplo? Y bueno, les recuerdo que esta presentación se las voy a compartir, así que después ya la van a poder ver tranquilamente, más tranquilamente. Pero les quiero recordar, si no se dieron cuenta, de que los cargos fijos totalizan 3,500,000 quetzales. Es justamente el valor que tenemos aquí arriba en la fórmula. Y es justamente ese total que vimos acá entre publicidad, gastos administrativos, primas de seguros, depreciaciones y otros fijos. 3,500,000 quetzales. Entonces yo me siento muy cómoda con este cuadro o con esta tabla, porque yo comienzo con 2 millones de quetzales mi, em, mi eje vertical hasta llegar a 10 millones de quetzales. Entonces, perfectamente bien, me permite marcar los 3,500,000 quetzales de cargos fijos. Y otra situación es que como yo ya sé en dónde está el punto de equilibrio, yo sé que el punto de equilibrio está en 7 millones de quetzales, entonces pues va a estar acá precisamente entre los 6 y los 8 millones de quetzales. Acá insertado va a estar el punto de equilibrio, que de hecho pues no hubiese sido mala idea que lo insertara al renglón del punto de equilibrio. Pero no importa porque de todos modos en la gráfica se va a ver. Se van a ver los 7 millones de quetzales de punto de equilibrio. Y acá entonces tienen ustedes mi línea de ingresos por ventas. Vean qué rango más práctico, ¿verdad? No es tan extenso como el que les presentó Afner. Em, y los colores tampoco tienen que ser los mismos. Acá la línea del ingreso total es como anaranjada, no tiene que seguir siendo azul. De hecho, la línea del costo fijo es la que se colocó acá en color azul. Y como ustedes pueden observar, este rango me permite perfectamente bien marcar precisamente los 3,500,000 quetzales de costos fijos. No estoy con el problema de que no tengo dónde poner la línea, porque sí me da muy bien el rango para ponerla. Y con respecto a los costos totales, ¿cómo trazo mi línea de costo total? Bueno, pues elabora este cuadro que ustedes saben que también puede hacerse a la par del cuadro anterior. De hecho, pues hay quienes no les gusta repetir la columna de unidades. Entonces ya en ese mismo cuadro del
ingreso o de los ingresos por ventas, pues se agregan estas columnas de costo variable por unidad, total de costos variables, total de costos fijos y costo total. Entonces acá ustedes saben que la línea del costo total tendría que comenzar a marcarse con el punto de 100,000 unidades, 4,500,000 quetzales, y llegar hasta 500,000 unidades, 8,500,000 quetzales de costos, ¿verdad? Entonces, por incluir los costos fijos acá de 3,500,000 quetzales, si ustedes se dan cuenta, la línea del costo total, repito, no nace del origen, sino que precisamente comienza su recorrido ya sobre lo que es la línea del costo fijo, ¿verdad? Entonces, acá pues se hizo de color verde la línea del costo total y en la intersección uno puede darse cuenta de en dónde está el punto de equilibrio. Entonces, uno puede trazar una línea partiendo de esa intersección hacia abajo, buscando el eje horizontal, y esto correspondería a 350,000 unidades. Ese es el punto de equilibrio en unidades. Y posteriormente puede uno trazar una línea que nazca de la intersección hacia la izquierda hasta llegar al eje vertical, y allí uno tendría que encontrar los 7 millones de quetzales. Así que habrá que leer muy bien las instrucciones de cada ejercicio, sobre todo en el examen, porque si piden la gráfica a mano, yo sí les sugiero papel cuadrícula o papel milimetrado, que creo que sería lo más adecuado, para que no estemos ahí con el problema de que no nos quedó bien, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión intenté hacer la gráfica a mano alzada en el pizarrón y tuve muchos problemas porque no me coincidía, no me casaba bien con los 7 millones de quetzales acá en el eje vertical y las 350,000 unidades acá en el eje horizontal. Entonces, por eso es que yo recomiendo el papel cuadrícula, ¿verdad? Esto que ustedes están viendo en pantalla es súper, súper importante. Esto lo han pedido en los exámenes finales, que hagan la verificación del punto de equilibrio. ¿A qué nos referimos con esto? Que ustedes puedan demostrar de que verdaderamente 350,000 unidades a vender es el punto de equilibrio. Les quiero contar que en muchas ocasiones los estudiantes me dicen con preocupación, fíjese que no me da una utilidad de 0, me da un número negativo o me da un número positivo. A veces son decimales, son centavos, tal vez me da, por decir algo, 0,50, pero no es el caso porque me tiene que dar exactamente 0. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, yo les voy a dar una clave para que eso no ocurra. En este caso, tuvimos la fortuna de que nos dio una cantidad exacta de unidades. Nos dio 350,000 unidades exactísimas, pero si acá, por ejemplo, nos hubiera resultado el punto de equilibrio en 350,575,75, 843 y una serie de decimales,
Yo la recomendación que les hago es que coloquen toda esta cantidad de unidades aquí, con todos los decimales. Yo sé que en la práctica pues no tiene sentido porque uno no va a vender 1.5 productos, ¿verdad? O se vende un producto o se venden dos, pero 1.5 como que no tiene sentido. Entonces muchos acostumbran aquí a redondear. Si redondean las unidades, lo más seguro es que no lleguen a la utilidad de 0. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que trabajen con todos los decimales las unidades. Entonces, a mí me dio 350.575.78.3, por decir algo, las unidades del punto de equilibrio, así es como lo tengo que usar y multiplicarlo por 20 y poner aquí mi total monetario. Lo que me ingresaría por vender esas unidades con todos esos números, con todos esos decimales. Que yo sé que en la práctica no va a ser así, porque tengo que vender unidades completas, pero para hacer esta verificación o esta demostración, sí conviene, por favor, que no aproximen, no redondeen, sino que trabajen con todos los decimales para que no les dé ni números negativos ni números positivos, sino que les dé realmente una utilidad de 0. Porque si les da un número negativo, va a parecer que tienen una pérdida. Y si les da un número positivo, va a aparecer una ganancia y eso no puede ser, porque no sería un punto de equilibrio. ¿Cómo se hace esta verificación? A los ingresos por ventas que se obtendrían precisamente por esta cantidad de productos que son el punto de equilibrio, hay que restarle los costos variables que corresponden exactamente a esta cantidad de productos que son el punto de equilibrio. La diferencia le vamos a llamar margen bruto de contribución. Y mucho ojo con esto, el margen bruto de contribución tiene que ser exactamente igual al total de costos y gastos fijos para que logremos una utilidad de 0. Cuando ya se tiene práctica en este tema, si uno mira que el margen bruto de contribución no es la cifra de los cargos fijos, uno inmediatamente dice algo hice mal porque no me va a dar utilidad de 0. Entonces habría que revisar todos los cálculos porque el margen bruto de contribución tiene que ser exactamente igual al valor de los costos y gastos fijos. Entonces este material también se los vamos a estar compartiendo y también les vamos a estar compartiendo estos dos pequeños ejercicios, de verdad que sí son pequeños, porque les quiero comentar que ni siquiera necesito que hagan gráfica de punto de equilibrio. Lo único que necesito es que me respondan a las preguntas y obviamente para dar respuesta a las preguntas solo tienen que utilizar las fórmulas del punto de equilibrio. El primer ejercicio es que queremos saber qué pasaría si en lugar de que el precio de venta fuera de 20 quetzales, fuera de 25 quetzales. Digamos que a mí se me ocurre subir el precio de venta y aquí es donde está el análisis del costo, volumen, utilidad. ¿Qué va a pasar si hago un cambio en el precio? ¿Será que el punto de equilibrio en unidades me va a aumentar o me va a disminuir en comparación a los anteriores resultados? ¿Será que tendría que vender más productos de los que ya había calculado anteriormente para poder alcanzar el equilibrio? ¿O será
que podré vender menos productos para alcanzar el equilibrio. Y esta respuesta, pues ustedes tendrían que redactármela a mano, por favor. Igual para esta segunda pregunta, dice cuál es el punto de equilibrio tanto en unidades como en valores monetarios, considerando un único cambio, un nuevo costo variable por unidad, el cual ahora es de 12 quetzales. Si ustedes recuerdan, era de 10. Bueno, ¿qué pasaría si fuera de 12 quetzales? ¿Será que el punto de equilibrio en unidades va a aumentar o va a disminuir? Porque ahora tendría definitivamente más costos. Bueno, solo son 2 quetzales más, pero son más costos por unidad. Así que será interesante la respuesta que ustedes me den. Esto no lo quiero para ahorita. Se los voy a dejar como tarea individual a entregar el próximo día de clases, que va a ser hasta después de la Semana Santa. Insisto, con esto no quiero gráficas de punto de equilibrio, solo quiero que hagan sus cálculos apoyándose con las fórmulas y dándome respuesta a las preguntas, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con lo que se acaba de explicar, porque si no la hay, me gustaría pasar a mostrarles este Excel, porque les quiero contar algo muy importante. Yo me vine acá a mi ejercicio del costeo variable de la empresa La Luna. Quisiera saber si se mira esta hoja Lili, de Excel. Gracias. Sí, Porque les quiero contar algo. Puede suceder que un mismo ejercicio de costeo variable solicite el cálculo del punto de equilibrio. Pueden ir amarrados. ¿Y cómo puede suceder esto? Por ejemplo, yo estoy tomando como base el caso de la empresa La Luna, pues tengo toda la información que necesito para calcular el punto de equilibrio. Fíjense que solo basta con que yo me ubique en el estado de costo de ventas variable y en el estado de resultados variable. Aquí encuentro toda la información que necesito para calcular mi punto de equilibrio. Por ejemplo, en el estado de costo de ventas, yo tengo en materiales directos usados, aquí yo hice la multiplicación de 10,000 por 3. 3 quetzales son de materia prima por unidad. En mano de obra, yo aquí hice la multiplicación de 10,000 unidades por 1.5. O sea que un quetzal con 50 centavos es de mano de obra por unidad. Ya irían, vamos a ver, 4.50, 3 más 1.50, van 4.50. Y mis costos indirectos de fabricación son variables, todos, porque estoy en el costeo variable. Entonces, aquí lo que hice fue multiplicar 10,000 productos por 1.60. Entonces, es un quetzal con 60 centavos de costos indirectos de fabricación variables por unidad. Entonces ya llevaría, vamos a ver, 4.50 de costo primo por unidad más 1.60 de costos indirectos de fabricación variables. Entonces eso me da lo que tengo aquí de 6.10. 6.10 tengo de costo unitario variable. Por otro lado, necesito, claro, uno tiene que tener en mente los elementos de la fórmula. Ya tengo mi costo variable por unidad de 6.10. También tengo mi precio de venta por unidad. Recuerden que multiplicamos 8,000 productos por 15 quetzales.
Entonces 15 quetzales es mi precio de venta por unidad, lo voy a tomar de acá. Y también acá tengo una gran ventaja y es que me aparecen, todos los cargos fijos me aparecen acá en el estado de resultados y están juntos. Recuerden que en el estado de costo de ventas únicamente hay cargos variables. Entonces estos 39,000 quetzales que están aquí a la derecha son mis cargos fijos. Entonces prácticamente ya tengo 39,000 quetzales de cargos fijos, 6.10 de cargo variable por unidad y si yo quiero puedo agregar acá 15 quetzales de precio de venta por unidad. Ese es mi, lo voy a poner acá, precio de venta por unidad. Entonces, prácticamente ya tengo mis 3 datos que necesito. Le voy a quitar entonces el color amarillo a mis 120,000 quetzales porque realmente lo que me interesaba de allí eran los 15 quetzales. Ok, entonces ya tengo mis 3 datos para calcular el punto de equilibrio. Esta hoja de Excel también se las voy a compartir porque si ustedes se dan cuenta, aquí estoy aplicando la fórmula del punto de equilibrio. Se me ocurrió aplicar la del punto de equilibrio en valores, dividiendo 39,000 quetzales de cargos fijos entre 1 menos 6.10 entre 15. Y me da un punto de equilibrio de 65,730 quetzales con 34 centavos. Ese es el punto de equilibrio monetario. Fíjense que acá, si yo me quiero ir a calcular mi punto de equilibrio en unidades, pues entonces sería solo de dividir los 65,730.34 entre 15 quetzales y ya llego al punto de equilibrio en unidades. O sea que aquí lo hago al revés, ¿verdad? No, no como cuando del punto de equilibrio en unidades quiero saber el punto de equilibrio en valores, que multiplico el resultado del punto de equilibrio en unidades por el precio de venta. Acá es al contrario, acá divido el punto de equilibrio monetario entre el precio de venta por unidad y ya obtengo mi punto de equilibrio en unidades, que serían 4,382.02 unidades. Esto era lo que yo les decía. Aquí sí hay decimales. De hecho, Excel solo me muestra 2 en este momento, pero han de haber más. Efectivamente, miren todos los decimales que hay. Entonces, yo puedo hacer acá ya yo puedo dar acá mi respuesta, ¿verdad? De hecho, puedo hacer la verificación o comprobación. Aquí la tengo. Voy a colocar aquí comprobación o verificación. Algunos la conocen como verificación, otros como comprobación del punto de equilibrio. Y lo que hice fue exactamente utilizar este resultado de 4,382 unidades con todos sus decimales por 15 quetzales, que es el precio de venta. Aquí estoy jalando todos los decimales. Y eso efectivamente me da el punto de equilibrio monetario de 65,730 quetzales con 34 centavos, a lo cual le tendría que restar los costos variables. Entonces tengo que multiplicar esos mismos 4,382 productos con todos sus decimales
por 6.10, que es el cargo variable por unidad, y tendría un total de cargos variables de 26.730.34. La diferencia me da 39.000 quetzales. Aquí sí puedo manejar dos decimales. Entonces me da 39.000 quetzales de diferencia, que es el margen de contribución, y que es justamente el total de los cargos fijos, el total de los costos y gastos fijos, 39.000 quetzales, por lo tanto, tengo una utilidad de 0. Y acá pues yo me puse a hacer mis tablas para hacer mi gráfica. Yo ya no la hice, ya no me dio tiempo a hacerla, pero pues por lo menos dejé planteados mis cuadros. Si ustedes quieren la trazan. Tengo aquí mi línea de ventas y mi línea de costo total. Estoy prácticamente considerando un rango de unos 6 más o menos, sí, como 6 puntos o 6 cantidades. Entonces, hay pocos intervalos, como ya se dieron cuenta. Por lo tanto, aquí estaría mi punto de equilibrio en 4.383 unidades aproximadamente, lo cual representaría 65.730 quetzales con 34 centavos de ingresos. No sé si hay alguna duda. Aquí ya solo sería de trazar la gráfica. No sé si hay alguna pregunta. Cuando retornemos de la Semana Santa, les quiero contar que vamos a entrar de lleno a el tema del costo estándar, que viene siendo el tema que lleva más pasos. Yo diría que es el más largo de los temas del examen final. ¿Cuáles son los temas del examen final? El costeo variable, el costeo estándar o costo estándar y el punto de equilibrio. Así que ya solo nos faltaría un tema para poder cubrir el contenido del examen final, pero nos falta el tema más extenso, que no lo quise dejar a medias, por eso mejor en esta semana dimos el punto de equilibrio, que ese tema pues sí se pudo culminar el día de hoy. No sé si hay alguna duda. ¿Qué es lo que les va a quedar de tarea? Pues va a ser esta diapositiva. Afner, ya no me dijiste si esta había sido tu tarea para los jóvenes, porque a lo mejor la estoy repitiendo. Buenas noches, no, fíjese que es diferente a la que Ah, usted bueno, está perfecto. presentando. Ajá. Ok, entonces, esta es la tarea para el martes. ¿Qué fecha sería, Afner? Después de la Semana Santa. Perdón, pensé que estaba ahí. Si regresamos el 18, que es día lunes, luego a nosotros nos tocaría el martes 19. Exactamente. Entonces, esta es la tarea para el martes 19. Es individual y es a mano. Y repito, no necesito que hagan gráfica. Solo necesito que respondan a las preguntas. Y si no hay dudas, entonces yo pues ya procedo a despedir la reunión. Les deseo un feliz